De regreso ya y vamos a conversar con el señor doctor Pablo Celi, Contralor General del Estado, a quien saludamos. Bienvenido, señor doctor Celi. El tema del Consejo Nacional Electoral, su informe y claro, su posterior decisión sería, ¿no? De que se puede destituir nada menos que a 3 de los 5 miembros del Consejo, genera un debate público y ese debate es: ¿hay o no hay intromisión en el proceso electoral? Y usted está diciendo en este momento este es un informe que es el segundo, porque el primero no han cumplido y entonces en este segundo usted se ratifica en eso. ¿Podría entonces explicarnos en qué consiste y para qué está este informe de la Contraloría? Bienvenido, doctor Celi, buenos días. Francisco, muy buenos días. Bueno, efectivamente, como usted menciona, y yo creo que esta decisión de la Contraloría, más allá del hecho particular al que me voy a referir, también ha permitido que la ciudadanía pueda tener un debate respecto de las competencias y alcances de cada institución. Uh-huh. Y en este caso, hay una situación muy diferenciada entre las competencias de la Contraloría General del Estado como organismo técnico que dirige el sistema de control público en el país, que tiene bajo su responsabilidad el control administrativo, y el Consejo Nacional Electoral, que tiene atribuciones y competencias para el control y para la conducción electoral en el país. Esta diferencia es muy importante. La decisión de Contraloría, que parte de un examen que no es a los partidos políticos, que no es a los procesos electorales, que no tiene nada que ver con las competencias específicas en ese campo del Consejo Nacional Electoral, sino exclusivamente con una competencia que la Constitución le da al órgano de control de vigilar el cumplimiento de los procedimientos y las normas que afectan a todas las instituciones del Estado y que marcan el camino para la gestión y para el uso de recursos. Dos atribuciones que la Contraloría tiene constitucionales. Esta es una auditoría al sistema informático del Consejo Nacional Electoral. Es una auditoría que tiene por objeto vigilar la norma legal, vigilar los procedimientos que, apegados a esa norma, sustenten la integridad del instrumento administrativo. Entre otras cosas, para derivar recursos del Estado a agrupaciones políticas. Es por esta razón que la Contraloría no solamente que tiene Está atribución, obligada, tiene atribuciones para... tiene Ya. obligación, porque lo que la ciudadanía podría demandar al Contralor es no haber precisamente cuidado, precautelado, bajo qué principios legales y bajo qué procedimientos administrativos se están destinando fondos públicos a campañas electorales. Eso es una responsabilidad de la Contraloría. Ahí no estamos invadiendo en lo absoluto espacios de atribución del Consejo Nacional Electoral. Y ahí Ese es el hay, contexto. en este contexto, doctor Celi, entonces uno dice, hay estos movimientos ya participaron en elecciones. Una de las recomendaciones es eliminar estos movimientos. Y podrían argumentar y decir, no, ya tienen el derecho porque van a afectarse a quien, lo que hay es que juzgar a quienes le dieron ese derecho irregularmente, pero no van a ser afectados los usuarios de ese derecho. ¿Se puede decir así, doctor Celi? A ver, aquí hay dos cosas que son diferentes. Uh-huh. Uno es, son la base legal para que una agrupación conste registrada y por lo tanto se beneficie de todos los derechos, incluidos los derechos económicos en la gestión política, y otra cosa son las causales de extinción de los partidos. Son dos cosas muy distintas. Lo que la Contraloría no puede pronunciarse en relación a la aplicación de causales de extinción, eso es de responsabilidad del Consejo Nacional Electoral, y ellos sabrán cómo aplican la ley de tal manera de que esas causales se ejerzan en condiciones absolutamente legales. Otra cosa muy diferente es la base legal para registrar
en el Consejo Nacional Electoral agrupaciones políticas. Eso es una condición previa. La condición previa debe cumplirse de manera rigurosa en los actos administrativos. Claro, si no se registra ilegalmente y podrían gozar de una cosa ilegalmente también. Por ¿Así? supuesto, nadie Ya. puede beneficiarse de una situación dolosa en administración pública. Hay actos administrativos no ajustados a la ley, no pueden invocarse como derecho adquirido. Lo que Ya. nosotros estamos señalando es que el Consejo Nacional Electoral, por norma constitucional y por el propio Código de la Democracia, tiene la responsabilidad de vigilar los procedimientos que afectan y que inciden en todo el proceso de participación política, en elecciones y fuera de ellas, no solamente en elecciones. Entonces, uno de los instrumentos fundamentales es el registro de partidos políticos. La integridad de ese registro es una garantía de participación ciudadana, es una garantía de legalidad de los procesos electorales y es una garantía de transparencia. La Contraloría está observando precisamente esto. ¿Qué es lo que la Contraloría le dispuso al Consejo Nacional Electoral como resultado de haber constatado inconsistencias en ese registro? Se le dispusieron tres recomendaciones vinculadas. La primera, el que se realicen acciones para vigilar y considerar la situación legal de los movimientos que habían sido registrados sin cumplir requisitos legales explícitos. Y la tercera y cuarta recomendación del informe, que deberían implementarse acciones y correctivos para depurar el registro a fin de garantizar su integridad. Estas recomendaciones se las hizo conocer en un informe en el mes de agosto Del año pasado. del año 2019, es decir, absolutamente fuera de todo proceso electoral, absolutamente ajeno a decisiones electorales del Consejo, en cumplimiento estricto del control que el Consejo debe tener de sus actos administrativos. A pesar de conocer este informe en agosto del 2019, el Consejo adopta decisiones en enero y febrero del 2020 que ignoran estas recomendaciones y mantienen actuaciones administrativas que, al no haber modificado el acto administrativo observado, ¿Consolidan la ilegalidad, dice usted? ocasionan una ilegalidad, ocasionan que se mantenga el registro de partidos inobservando el artículo 109 de la Constitución de la República y el artículo 322 del Código de la Democracia, que son el fundamento de la observación de la Contraloría. Doctor Celi, la doña Quizá Diana... perdóneme, Sí, por favor. Sí. Quizá para completarle. Faltaba la cuarta. Sí. Porque es importante que veamos es correcto. Esto es lo que se observa en el primer informe. La Contraloría tiene la obligación de ejercer control continuo. Los informes de Contraloría que contienen responsabilidades deben ser objeto de nuevos exámenes para establecer si se cumplieron o no esas recomendaciones. Eso no es discrecional. La Contraloría está obligada al control continuo. Por esta razón... Para ver el cumplimiento, ¿no? Pues. Así es. Por esta razón nosotros iniciamos un examen de cumplimiento, que es diferente. El primero era un examen a los actos legales y administrativos en el registro. El segundo es un examen de cumplimiento de algo que ya fue estudiado, ya fue observado y ya fue recomendado. Ese examen lo hemos iniciado en enero del año 2020 y lo hemos concluido en junio, una vez, y esto también es importante dejarlo claro, porque aquí no hay direccionamiento, suspensión de plazos,
a la que nos vimos obligados varias organizaciones del Estado, entre ellas la Contraloría, por la situación de la pandemia. Cuando se levantó la suspensión de plazos, todos los procesos que estaban pendientes de Contraloría se activaron y por lo tanto la Contraloría estaba en la obligación de terminar un proceso que estaba ya cumplido. Por esta razón, nosotros hemos concluido el informe en donde constatamos que no se cumplió la recomendación y por lo tanto se mantiene un acto administrativo que no tiene sustento legal. Por esta razón, nosotros hemos procedido a predeterminar responsabilidades en relación con este incumplimiento. Esa es la secuencia de los hechos. De los hechos. Doña Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, dice lo siguiente, señor Contralor. Que se advierte que existe una clara intromisión al proceso electoral en marcha, la misma que será analizada de acuerdo a lo que establece la ley. Defenderemos la institucionalidad democrática del Ecuador y la supremacía de la ley por encima de los intereses políticos partidistas. Los ecuatorianos esperamos que los esfuerzos de la Contraloría se enfoquen en el combate a la corrupción y que no se haga eco de las fuerzas políticas que quieren tomarse por asalto el CNE. Igualmente pedimos que las instituciones y sus autoridades no caigan en el juego y se conviertan en actores políticos que promueven sus intereses en el actual proceso electoral. Nosotros, como Consejo Nacional Electoral, garantizamos y seguimos preparando elecciones transparentes con absoluto apego a la Constitución y a la ley. Ahí hay dos afirmaciones, que existen intereses políticos y que la Contraloría podría estar un poco siendo el instrumento para la ejecución de esos intereses, pero además invoca a la institucionalidad, señor Contralor. Bueno, ahí hay muchas afirmaciones que, con el mayor respeto a otra autoridad, yo las observo y considero que deben ser objeto de mayor cuidado en las expresiones públicas. La primera, por supuesto, que el Consejo Nacional Electoral está para garantizar procesos electorales transparentes. Por lo mismo, el Consejo Nacional Electoral debe comenzar por cumplir la ley. Y por lo tanto, lo que la Contraloría está observando a algunos miembros del Consejo Nacional es el incumplimiento de la ley en competencias que le son propias. No estamos interviniendo en sus funciones. Estamos observando en el campo administrativo incumplimientos legales de competencias y obligaciones que el Consejo tiene. Por lo tanto, yo estoy absolutamente de acuerdo con la señora presidenta en el sentido de que el Consejo tiene la obligación de transparentar las elecciones y por lo tanto tiene que comenzar por cumplir la ley. Esto es fundamental. Esto lo determina la propia Constitución de la República, que en su artículo 119, en el 219, le dice al Consejo Nacional Electoral con mucha claridad que su obligación es vigilar y garantizar de manera transparente los procesos electorales. ¿Esa transparencia usted encuentra que puede verse afectada si no se cumplen las observaciones hechas? O sea, la eliminación de este registro ilegalmente ejecutado, pero también usted dice la destitución de los tres, y uno de los tres miembros ha dicho si incluso algún registro no fue en nuestra época, fue de otra época, y todavía tiene el plazo de demandar lo que resolvió la Contraloría al Tribunal Contencioso Electoral. ¿Y esto podría pasar entonces otro año más, señor Contralor, o no es así? Sí. No es así. Primero, para ir cerrando el tema, la transparencia no es una declaración. La transparencia en una democracia es el cumplimiento de las reglas. La democracia tiene un principio, es un orden institucional normado. El primer principio de la transparencia es que la ley se cumple en todos sus niveles, y mucho más en el caso electoral. ¿Cuál es, si no, el registro de organizaciones políticas, uno de los instrumentos esenciales para garantizar la legalidad,
la transparencia, la equidad y la participación legal de la ciudadanía. Ese es el registro de partidos. La Contraloría no ha intervenido en el examen a la consistencia del sistema que controla administrativamente el Consejo Nacional Electoral. Lo que el examen ha encontrado son inconsistencias derivadas del incumplimiento de norma expresa y, por lo tanto, lo que la Contraloría le estableció al Consejo Nacional Electoral es que debe realizar un correctivo inmediato que garantice la transparencia del registro, es decir, que garantice un instrumento fundamental de los procesos que el propio Consejo Nacional Electoral está obligado a administrar. No es una intervención en sus funciones, es una exigencia que la Contraloría le puede hacer y debe hacerla a todas las instituciones públicas de que procedan en el marco de sus competencias y apegado a las normas que las rigen. Eso es todo el tema. En segundo lugar, aquí no hay una controversia institucional con el Consejo Nacional Electoral. Los exámenes son exámenes que se dan en las instituciones, pero las responsabilidades no se establecen sobre las instituciones, sino sobre los funcionarios. Los que administran la institución. Entonces, en este momento, la Contraloría no está observando al Consejo Nacional Electoral. La Contraloría ha predeterminado responsabilidades diferenciadas a todos los funcionarios que en distinta forma han intervenido en un proceso viciado de legalidad. Esas responsabilidades están establecidas según sus niveles de responsabilidad. Una cosa es el nivel de autoridad decisional, ese es un tipo de responsabilidad. Otra, la que tienen quienes asesoran y fundamentan con sus recomendaciones esas decisiones, como es el caso, por ejemplo, de las instancias de asesoría jurídica. Y otra es también la responsabilidad de los administradores de los sistemas, cuya obligación también es validan las ilegalidades a la autoridad. Por esto es que la resolución de la Contraloría no está direccionada a tal o cual persona. Ahí se establecen con mucha claridad los niveles de responsabilidad en los decisores, los niveles de asesoría y los niveles de administración del sistema electrónico y del registro de partidos. Cada uno de los funcionarios que participa en uno de estos niveles tiene una predeterminación diferenciada. Ante la Contraloría, los funcionarios deberán presentar sus descargos individualmente. Este no es un tema corporativo. Cada funcionario deberá justificar ante la Contraloría, si cree tener elementos que observen un tema corporativo. Mal podría ninguna autoridad del Consejo Nacional Electoral usar al Consejo como institución para justificar ante la Contraloría responsabilidades individuales. Esto no es así. Esto es en toda... Entonces, cada ciudadano en el nivel que le corresponde. En cada institución que tiene una conducción colectiva, las responsabilidades son individuales. Lo mismo sería en el Consejo de Participación Ciudadana, en la Asamblea Nacional, en cualquier instancia donde hay este tipo de conducción colectiva. O sea que la destitución, esta que podría producirse en virtud de este informe y del seguimiento al primer informe, que es el de cumplimiento, puede tomar su tiempo, ¿no? No es que está destituida ya, tienen sus espacios, corre el tiempo. Y si es que este tiempo llega en pleno proceso electoral, señor Contralor. A ver, hay una predeterminación y por lo tanto tienen 30 días para responder y la Contraloría para ratificar o no, en dependencia del contenido de su respuesta, ratificar o no las sanciones. Pero le insisto, en el supuesto de que esas sanciones se ratificaron, que no lo puedo adelantar porque no lo sé, eso lo sabré una vez que pueda analizar los descargos, pero en cualquier supuesto, las sanciones no son a la institución, no paralizan. Son a las personas.
si la Contraloría sancionó a un ministro, como de hecho lo sancionó con destitución a algún ministro en la actual administración, eso no paralizó al ministerio. En ningún caso. Los organismos tienen mecanismos para funcionar, eso está previsto en la ley. Deberían convocar que a los suplentes entonces, pero en virtud del cumplimiento ya, después de estos 30 días. Así es, entonces, pero eso en el evento de que se ratifique, Ya. una destitución. Yo lo que quiero enfatizar es, para que no se cree aquí un ambiente de inseguridad ni que se caotice las percepciones públicas, que lamentablemente hay quienes son parte interesada y no me parece bien que se generen percepciones erróneas. Creo que hay que estar claros que aquí el Consejo Nacional Electoral no sería afectado, ni es afectado, ni sería por ninguna decisión de la Contraloría, ni en sus competencias, ni en sus actividades. Que las responsabilidades son personales y tienen que ser personalmente absueltas ante la Contraloría. Que este no es un tema con los partidos políticos, es un tema con la administración del Consejo Nacional Electoral. Pero que tiene consecuencias con los partidos políticos, doctor Celi, porque lo que hay que hacer es eliminar esos partidos que legalmente la Contraloría ha encontrado, tiene visos de eso y que no deben estar inscritos. Esos elementos, que son elementos legalmente derivados de lo sustancial, no son objeto de decisión del Contralor. Eso debe resolverlo el Consejo Nacional Electoral. La Contraloría establece es que debe revertirse un acto administrativo viciado de ilegalidad. Al ser un acto administrativo viciado de legalidad, sería eventualmente incluso, eso ya en el campo judicial, sería un acto administrativo nulo por sí mismo. Entonces, lo que estamos planteando al Consejo es que nosotros no incursionamos en los procesos posteriores. Nosotros estamos obligados a cuidar la legalidad de los procesos previos. Entonces, el pronunciamiento de la Contraloría es precautelando la integridad legal del registro de partidos, nada más. Si es que después de los 30 días la Contraloría encuentra razones para ratificarse, ¿esto puede ser apelado también al contencioso electoral o al contencioso administrativo, dependiendo de lo que decidan los ciudadanos que están puntualmente señalados en el informe, señor Contralor? Esto no es materia de competencia electoral. No. Es materia de competencia administrativa. Es un tema, por lo tanto, que vuelvo a insistir, no atañe ni a la integridad ni a las funciones del Consejo Nacional Electoral y sus procesos, decisiones y procedimientos. Eso es lo que está bajo control y vigilancia del Tribunal Contencioso Electoral. Este es un acto administrativo que tiene que ver con algunos funcionarios del Consejo Nacional Electoral, no con el Consejo como entidad. Ese acto administrativo respecto de la situación personal de esos funcionarios tiene un camino determinado por la ley. De ratificarse la sanción, quedan destituidos. La ley dispone que el Contralor comunique a la autoridad que los designó para que ejecute de manera inmediata la resolución que la Contraloría adopte. Ese es el camino en derecho administrativo. Lo otro es un tema electoral que no tiene nada que ver con la decisión que la Contraloría tenga en este asunto. Entonces, esperemos a ver qué responden los ciudadanos, incluidos los 3 miembros del Consejo Nacional Electoral, a la Contraloría y qué resuelve la Contraloría. Supongo que la Contraloría, después de revisar, no se tomará mucho tiempo para que no se genere esto que usted mismo ha denominado que podría alterar la propia relación política en este año electoral. No, yo le insisto, no creo que las relaciones políticas se tengan por qué afectar. Yo creo que los procesos electorales son procesos en los cuales desde la voluntad popular. Este no es un tema, por esto, electoral. Lo que sí creo
es que ya no está el país en la época de la regalada gana. Ya. Es decir, los funcionarios tienen que entender que pueden ejercer sus funciones y deben hacerlo con absoluta plenitud, pero que tienen que ejercerlas apegadas a la norma expresa que las regula. Yo espero, ciertamente espero que las autoridades y funcionarios del Consejo Nacional Electoral tengan una adecuada apreciación legal del pronunciamiento de Contraloría. Ahí no cabe una respuesta Una política, interpretación ni una respuesta política. ni una interpretación de intenciones políticas. No las hay. Pero si es que esa interpretación les lleva, doctor Celi, y por ejemplo alguien incluso los ha sugerido escribiendo en alguna parte de opinión pública, y si les lleva a intentar destituirle. Mire, las intenciones de limitar la acción de la Contraloría en este periodo han sido innumerables. De variado tipo, diría usted. Sí, Se amenaza a los auditores, se desprestigia a los funcionarios, se inventan infamias, se incendia la Contraloría. Mire, yo no me voy a amedrentar por ningún tipo de amenaza, ni advertencia, ni sugerencia de ninguna naturaleza. Estoy actuando apegado a la ley y no estamos en la época de la arbitrariedad, el abuso ni el atropello. Aquí no hay ningún acusamiento ni al Contralor ni a ningún funcionario de la Contraloría. Imagínense lo que sería que cada vez que la Contraloría adopta una decisión respecto de cualquier funcionario, el mecanismo sea destituir a la autoridad que audita. Eso es un absurdo. No, sería volver a hago lo que quiero, o tengo un contralor que responde a lo que digo, o si no se va. Pero por supuesto, Claro. y yo vuelvo a insistir, esta no es la época, ni la época de la regalada gana, ni la época en que yo soy el omnímodo. Soy el presidente y estoy sobre yo soy el todos presidente, que y soy la autoridad decido. omnímoda, que ordeno lo que se hace en todas las instituciones. No estamos en ninguna de las dos épocas. Estamos en una época de reconstitución democrática e institucional Sí. del país, donde las cosas tienen que actuarse en orden y con apego a la ley. Claro, sí. Por esta razón, a mí no me tienen totalmente sin cuidado sugerencias, amenazas. Que puedan intentar eso. Habrá gente que tiene las peores intenciones respecto a la Contraloría y respecto de mí, personalmente. Pero realmente, si yo me detuviese ante todas las intenciones prósperas, Estaría paralizado. no ejercería mi función. Claro. Señor Contralor. Estoy ahí no ni para transigir, ni para que me aplaudan, ni para amedrentarme. Yo estoy ahí para decidir lo que tenga que decidir para que la ley se cumpla. Eso es todo. Señor Contralor, doctor Pablo Celi, y antes de concluir, sí quisiera que nos dé un panorama de hasta con los ataúdes, ya no solo las fundas, los ataúdes, los muertos, los empresarios de las funerarias armándose con la gente para cobrarle al seguro, cosas que ni siquiera han hecho como prestación. O sea, una descomposición y un abuso de esto que descubren más redes. ¿Qué hacer, señor Contralor? ¿Cómo logramos que en esta institucionalidad que usted acaba de decir que hay que intentar rescatarla, cómo hacemos para que incluso esto no pase? Ya es de asco, como dice alguien, ¿no? Yo he escuchado algunas expresiones, creo que incluso en algún spot en su propia radio, de que esta pandemia sacó lo mejor y lo peor. Es en esta, sí. Son las dos cosas. Yo creo que ventajosamente lo mejor, lo más alto, es lo que mantiene esta sociedad en pie. Lamentablemente lo peor también hizo abuso y pretendió aprovecharse de una circunstancia en donde estábamos todos los ecuatorianos obligados a poner el mayor esfuerzo y precautelar la salud y la vida. Es un crimen contra la sociedad, contra el país, lo que se ha hecho en algunos lugares. La Contraloría lleva hasta este momento 250 auditorías a actuaciones contractuales en el periodo de emergencia. Yo les debo decir que
lamentablemente se encuentran situaciones repetitivas. Por ejemplo, y perverso, al haber direccionado recursos que tenían que destinarse a la salud para un aprovechamiento corrupto de terceros, direccionamientos de contratos, distorsión de precios, atropello de procesos de planificación, incumplimientos inclusive con entregas, medicinas que no están en el estado que tenían que estar, instrumental no usado y dejado destruir. La Contraloría ha tenido que establecer sanciones penales muy severas. Se han entregado y se están entregando permanentemente informes con indicios de responsabilidad penal para que prosigan los encauzamientos legales. Y al mismo tiempo estamos estableciendo las glosas que permitan avanzar en un proceso de recuperación de los valores lesionados. ¿Está desbordada la Contraloría con esto, con la pandemia y con los 14 años de esto, que acostumbraron a la gente a la regalada gana, como usted decía? Mire, nosotros tenemos un proceso exigente para la institución. Desde el proceso de destrucción de infraestructura, estamos trabajando en condiciones muy difíciles. Sin embargo, no se han detenido en lo absoluto las auditorías. Al momento, solamente en este campo hay alrededor de 250, con resultados muy exigentes y muy severos, como los que se dan, por ejemplo, en el caso de la propia Municipalidad de Quito, donde en medio de este proceso se ha auditado las irregularidades en el contrato de pavimentación de la ciudad, en donde se evidencia una triangulación y un favorecimiento a empresas que no aparecían en los contratos iniciales, pero que en los hechos son los que ejecutan. Son los beneficiarios de los procesos de ejecución contractual. Esto es muy grave. Menciono esto porque creo que en Quito es un tema extremadamente sensible. Pero que además abusar de la pandemia para pasarse por debajo y además triangulando, eso es... Yo creo que, como decía, es muy lamentable que en algunas instituciones hospitalarias, en algunos GATS y en algunos municipios, se hayan producido situaciones de esta naturaleza. La Contraloría ha puesto y está en disposición de su mayor esfuerzo para que este tipo de cosas sean evidenciadas y sancionadas con todo el rigor de la ley. En el caso del municipio de Quito, ¿cuándo tendrá usted un informe que diga ya está determinada la triangulación y estas son las sanciones? ¿Ya? Se ha terminado ese informe está desde hace 15 días concluido y está ya en manos de la Fiscalía. Está en manos de la Fiscalía y eso puede resolverse. ¿No tenía sanciones administrativas tampoco? El examen en lo que tiene que ver con las sanciones administrativas está avanzando. El procedimiento en Contraloría tiene un doble, tiene dos caminos. Va por cuerda relacionada pero separada desde el punto de vista decisional. Un informe de indicios penales. Y el otro que es el administrativo. Al campo administrativo, un informe administrativo puede estar acompañado por un informe penal. En este momento los temas administrativos continúan siendo analizados, aunque ya incluyen, obviamente, las conclusiones que en el campo penal ya están presentadas a la Fiscalía. Doctor Celi, bueno, ardua la tarea, esperemos que no se desborde y como usted ha dicho, no me van a amedrentar, esperemos que así sea también. Y que avancen, ¿no? Que la transparencia nos devuelva también algo de credibilidad a la institucionalidad que hay que recuperarla, doctor Celi. Así es, aquí hay un principio fundamental, que es el compromiso con que tengamos un Estado de Derecho, que es la única manera de superar el estado de arbitrariedad que dominó a este país 10 años. Quiero agradecer al señor doctor Pablo Celi, Contralor General del Estado, con este análisis del CNE y un poquito más de una abreboca a la que le comprometemos para hacer un análisis general, ojalá la próxima semana, doctor Celi. Encantado, siempre es un gusto poder dialogar con ustedes. Muchísimas gracias. Luego de este corte volvemos con el doctor Pablo Encalada y el doctor Ramiro García. Muchísimas gracias. Estamos aquí para acompañarte. Sí,
Para no dejarte solo en medio de esta